la impriman, la traigan. Este es el tercer sermón. ¿Esa es la de la actividad? Sí. Antes de... ¿Ya estamos grabando o no? Bueno, necesitamos un favor. Si puede, versículo 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Oramos, Señor, en esta mañana dándote infinitas gracias por tu palabra para nuestras vidas, por tu ánimo, porque tienes gracia, misericordia y tienes fidelidad para cada uno de nosotros. Tu palabra nos anima diciéndonos que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que más bien tienes misericordia, fidelidad en abundancia. Entonces, oramos, Señor, oramos, Padre Celestial, para que podamos estar hoy listos para recibir tu palabra en esta mañana. Corazones dispuestos, corazones atentos para recibir lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Podemos recordar en esta mañana lo que el Señor nos permitía estudiar hace 8 días. Podemos recordar y hablamos acerca en nuestro segundo sermón de esta serie que estamos llevando, el Dios que es, no el Dios que imaginamos. Y estudiábamos que una de las tragedias más grandes de la iglesia actual es que muchos adoran a un Dios con D minúscula, que no es el Dios de la Biblia. Un Dios cómodo, un Dios que aprueba todo, un Dios que no confronta el pecado, un Dios tolerante con el pecado además. Pero la pregunta no es cómo nos imaginamos a Dios. La pregunta es cómo se revela Dios a sí mismo. ¿Cómo se revela Dios a sí mismo? Y estudiábamos aquí en Isaías 6, nos mostraba algo totalmente diferente a lo que el hombre ha pensado. Porque el hombre piensa de un Dios que es adaptado al hombre. Pero Isaías 6 nos enseñaba al hombre confrontado por Dios. Y decíamos que como humanos, cuando tenemos una visión correcta de Dios, el orgullo se derriba. Se expone el pecado. Se transforma la vida. Esto es lo que nombramos hace 8 días y decíamos que Dios es único, hablábamos que Dios es verdadero, hablábamos que Él subsiste en Él mismo y su subsistencia está de Él mismo, no depende de nadie, no fue creado por nadie. Hablamos de que Él es soberano, de que Él es santo, de que Él es glorioso, y al ver a Dios como lo debemos ver, debemos llegar con humildad delante de Él. No perder el sentido de lo que es el pecado. Porque hoy día muchos hablan de Dios, muchos cantan a Dios, muchos sirven a Dios, pero no han sido confrontados por Dios. No han sido confrontados por Dios. Y entonces cuando la gente habla de Dios, canta de Dios, sirve a Dios, tiene un cristianismo superficial. Tiene una falta de reverencia a Dios. En su vida cree que el pecado Dios lo está tolerando. ¿Por qué? Porque la persona se ha creado un Dios con D minúscula, que no es el Dios vivo y verdadero. Y terminábamos en el sermón hace 8 días hablando acerca de que cuando vemos al Señor como lo debemos ver, nos acercamos a Él
y Él limpia, purifica y nos hace aceptos delante de Él. En esta mañana vamos a seguir con nuestra serie y vamos con nuestro tercer sermón, el Dios Trino, uno en esencia, tres en personas. Y una historia que escribió alguien dice así, que una noche un padre llevó a su pequeño hijo al campo lejos de la ciudad. Quería mostrarle el cielo despejado. Cuando apagaron las luces del automóvil y levantaron la mirada, el niño quedó maravillado y preguntó, papá, ¿cuántas estrellas hay? No podemos contarlas, respondió sonriendo. Después de unos minutos, el niño volvió a preguntar, ¿y quién hizo todo esto? El padre abrió su Biblia y leyó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El niño guardó silencio, pero luego hizo otra pregunta. ¿Y quién es Dios? El padre pensó unos segundos. El papá pues sabía que no bastaba responderle al niño, Dios existe. Muchos creen en algo superior. Muchos hablan de energía, universo, espiritualidad. Pero el Dios verdadero se ha dado a conocer de una manera específica. Entonces este papá le dijo a su hijo, el único Dios verdadero se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El niño frunció el ceño como sorprendido y preguntó, ¿son tres dioses? No, respondió el papá, un solo Dios. Entonces, ¿cómo puede ser eso?, preguntó el niño. El padre sonrió nuevamente y contestó, hay cosas de Dios que nuestra mente nunca podrá comprender completamente porque Él es infinito y nosotros somos limitados. Pero aunque no podamos entenderlo todo, sí podemos creer lo que Él mismo ha revelado. Luego ese papá abrió la Biblia en Mateo 28 y leyó las palabras de Jesús que dicen, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este padre señaló algo importante. ¿Ves? Jesús no dijo en los nombres, dijo en el nombre. Es decir, un solo Dios. Pero también menciona aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas distintas. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Después de el papá tener esta conversación con su hijo. Aquella noche, bajo las estrellas, el niño entendió algo que muchos adultos nunca comprenden. Que conocer a Dios correctamente no es un detalle secundario. Porque si pensamos mal acerca de Dios, terminaremos adorando a un Dios ¿de qué tipo? Si pensamos mal acerca de Dios, estaríamos adorando a un Dios ¿cómo? Cuando pensamos mal acerca de Dios, cuando una persona que no tiene a Cristo también piensa mal acerca de Dios, pues termina adorando a un Dios inventado, que no es el Dios vivo y verdadero, por supuesto. Y desde entonces, cada vez que veía el cielo, este niño recordaba esta verdad. El Dios que creó el universo es el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. El único Dios verdadero se ha revelado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y conocerle así de esta manera, escúchenme bien, no es opcional. Conocerlo así de esa manera como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es esencial para una fe bíblica y una adoración correcta. Fe bíblica, adoración correcta. No una fe en un Dios con D minúscula, inventado, como decíamos hace 8 días, que tolera el pecado, un Dios que lo he acomodado a mi manera de pensar, no, sino un Dios, como decíamos hace 8 días, que es santo, soberano, único, glorioso,
Cuando lo vemos de esa manera, entonces tenemos una fe bíblica, pero sobre todo, escúcheme bien algo, una adoración correcta. Y no una adoración solamente cuando estamos en grupos congregados, sino un estilo de vida marcado por adoración, porque se supone que esa es nuestra vida. Hay doctrinas que no son negociables. Y ustedes sabían que una de ellas es la doctrina de la Trinidad. No es negociable. La doctrina de la Trinidad no es un concepto filosófico. La doctrina de la Trinidad no es una invención teológica. La doctrina de la Trinidad es revelación bíblica. Muchos dicen cuando se trata de la Trinidad, es que eso es muy complicado. Otros dicen, no importa tanto entenderlo. Pero cuando ustedes ven en el texto con el que empezamos de Mateo 28, 18 al 20, vemos a Jesús allí al dar la gran comisión, puso la Trinidad ¿en dónde? En el centro. ¿Qué dijo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Trinidad no es un tema secundario. Que cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de la identidad misma de Dios. Jesús nos revela que hay un solo Dios, que existe en tres personas distintas, y esto define la manera como creemos, la manera como adoramos, la manera como vivimos. Cuando entendemos a Dios como lo debemos ver, que es una doctrina verdadera, revelada en la palabra de Dios, entonces eso va a marcar, escúcheme bien, nuestra manera de cómo creemos. Ojo, y evaluar que si lo que hemos creído hasta el momento, no tanto que sea verdad, sino que si hemos creído bíblicamente, o sea, como está en la palabra de Dios. Entonces, ver la Trinidad, ver lo que es la manera como Dios se revela a sí mismo, va a marcar cómo creemos, cómo adoramos, y va a marcar cómo vivimos. Pero pasamos nuestros días y olvidamos que Dios existe. Sí. Lo recordamos bien marcado, lo recordamos ¿cuándo? ¿Cuándo recordamos a Dios? Solo cuando lo necesitamos. Si acaso por los alimentos, si acaso para acostarse, tal vez al levantarse, tal vez cuando se está enfermo, un trabajo, y después de los otros días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Olvido. Pasa un día y puedo vivir totalmente con mi mente independiente de que Dios es real y de que Dios es verdadero. Cuando vemos esta doctrina de la Trinidad, de cómo el único Dios verdadero se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos lleva a entender que conocer al Señor no es opcional, sino que es esencial, vuelvo y repito, para una fe bíblica y una adoración correcta, y esto define cómo creemos, cómo adoramos, y lo que estoy diciendo, cómo vivimos, cómo es que vivimos nuestra vida. Y vuelvo y repito, y cómo tenemos la capacidad de vivir nuestra vida en un día o varios días, independientes totalmente de lo que es Dios, de su existencia, de la realidad del Señor. Vamos a mirar este primer aspecto. Y el primer aspecto nos va a enseñar de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y esto pues nos lleva a recordar una palabra que usted tal vez estudió en el colegio y la había olvidado, ¿cierto? Monoteísmo. Monoteísmo bíblico. Esto de monoteísmo, mono, habla de... Y teísmo habla de Dios. Cuando vemos ahí en el versículo de Mateo 28, versículo 19, que es el texto central, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y usted ve allí que aparece
en el nombre, no dice en los nombres. No dice en los nombres. ¿Dice qué? En el nombre, o sea, singular. En el nombre. Hablando de que Dios es uno en esencia. Uno en esencia. Deuteronomio 6:4. Vamos a buscarlo ahí, por favor. El libro de Deuteronomio, el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4. El capítulo 6, el versículo 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A Dios habla hoy, dice, oye Israel, Él es nuestro Dios, es el único Señor. Una traducción viviente dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Palabra de Dios para todos dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor solamente. Traducción en lenguaje actual dice, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel. ¿Qué nos están diciendo esos versículos cuando los leemos allí? ¿Qué nos están diciendo? O ese versículo que lo leí en varias versiones. Jehová uno es. Un solo Dios, no más. Y este confronta el error en muchas culturas. ¿Cuál es el error en muchas culturas? Politeísmo. Cuando usted estudió en el colegio, veía las diferentes culturas, ¿sí? ¿Y qué tenían de particular esas culturas? Muchos dioses. Cuando usted ve el mensaje a las 7 iglesias, vea que el apóstol Juan ahí señala específicamente el desorden de idolatría que había. Siempre ha sido una lucha de muchos pensar de que hay muchos dioses. Para muchos no le ven problema decirle, llámele como usted quiera, de tal manera que usted se encomiende a alguien, ese es el que lo va a ayudar. No, señor. No, señor. Porque si bien han dicho que se puede acercar por medio de Confucio y llegar a un estado no sé qué, ¿no? Confucio murió y ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Confucio? ¿Alguna vez habló de él mismo diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Creó algo? ¿El que es, el que era, el que ha de venir se catalogó de la misma manera? No, entonces no es como lo quiera llamar. Buda, ¿qué pasó? Qué sorprendente nos muestra. Krishna, Mahoma, todos muertos. No crearon, no hicieron, no tienen poder en el cielo y en la tierra. Nunca hablaron a sí mismos de la manera como hablaron de sí mismos, como lo hizo Jesús. O sea, a sí mismos nunca lo hicieron como Jesús lo hizo siendo Dios. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida, el que por mí entrare, soy la puerta, el que por mí entrare, soy la resurrección, soy la vida, estuve muerto y volví a vivir, dice en Apocalipsis. Cuando vemos en la Trinidad, encontramos que hay un solo Dios. Muchas culturas mantienen la tendencia del politeísmo. Isaías 45:5, busquémoslo ahí rápidamente. Isaías 45:5. Isaías 45:5. Dice de la siguiente manera, yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo, Dios Padre. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ese texto nos está mostrando lo que estamos nombrando acá. Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para batalla. No hay ningún otro. No hay otro fuera de mí. Cuando usted mira los mandamientos, ¿qué encuentra en los mandamientos? Que el Señor se manifiesta como ¿qué? Como que solamente Él existe. Y soy celoso, que visito la maldad. ¿Y por qué es celoso? ¿Y por qué manifestaba esas palabras ahí? Porque dice, no daré qué. ¿Qué dicen los mandamientos en Éxodo capítulo 20?
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios. Y antes en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le preguntó, bueno, y si me dicen quién me mandó, ¿yo qué les digo? Dígale que yo soy el que se lo envió. El único Dios vivo y verdadero, autoexistente, autosuficiente, el que existe por su propio poder, lo envió. La palabra de Dios nos nombra claramente que el Señor es real, que el Señor es uno solo, que esto está en contradicción del politeísmo, pero Dios manifiesta de Él mismo y eso es lo que nosotros debemos creer y esto debe cambiar nuestra forma de pensar respecto a Dios, de que Él es uno y a Él le debemos adoración y exaltación. No hay competencia entre dioses, Dios no compite con ninguno. Dios vivo y verdadero no compite con ninguno. No compite absolutamente con nadie, aunque pareciera una competencia algún día, se presentó y estaba Elías con los 450 profetas de Baal y fueron y llevaron allá un sacrificio y el punto era, vamos a ver, ¿a quién van a adorar? Si el Dios de ustedes consume este sacrificio, ustedes nos esclavizan, pero si el Dios que adoraba Elías y el pueblo de Israel y nosotros consumía el sacrificio, entonces van a ser nuestros esclavos. Y dice que desde la mañana hasta la tarde prepararon el sacrificio allí. Vuelvo y digo, no es una competencia. Desde la mañana hasta la tarde y empezaron, dice que a clamar a sus dioses. No a su Dios, a sus dioses. Y la mañana, y pasaban las horas, y Elías les empezó a decir, ¿no será que por ahí su Dios está ocupado? ¿O estará durmiendo que no tiene tiempo de prestarle atención? Y dice que se cortaban los profetas esos, pues, para que el Dios o sus dioses le respondieran. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Usted lo ha leído? No respondieron, obviamente. No es una competencia, pero el Señor es vivo, real, verdadero. Y le tocó el turno a Elías. Alistó todo también. Y alistó el sacrificio. Y para completar, alrededor, aplicaron agua, echaron agua. Y Elías clama delante del Señor. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Qué han leído ustedes de la Biblia? Señor, tuvo que mucho clamor y cortarse y todo. Señor es uno y Él es verdadero y Él es real y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Dios es único, indivisible en esencia, eterno, infinito, poderoso, soberano, glorioso, santo, justo. Es el único. Ahora, la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿su fe es exclusivamente en el Dios bíblico? ¿Es su fe en el Dios que nos muestra la Biblia o en un Dios que usted tiene ahí en su mente y lo maneja como usted quiere? Porque eso es lo que se piensa en muchas partes. Y esa idea de tener un Dios con D minúscula que lo manejo a mi acomodo, eso se ha entrado en muchas iglesias llamadas cristianas. Un Dios que lo puedo manejar a mi acomodo y que puedo decidir sobre Él cuando decreto, cuando hablo, cuando digo, y no es Él el que me dice lo que debo hacer. Por eso pregunto en esta mañana, ¿su fe es exclusivamente en el Dios que nos muestra la Biblia? ¿O en quién ha radicado su fe hasta el día de hoy? ¿O usted a veces mezcla ideas culturales con lo que dice la palabra de Dios? Si esto no me funciona, esto otro sí me va a funcionar. Porque si no es por el Dios vivo y verdadero que está en la Biblia, de pronto Alá me funciona. ¿Sí? O de pronto algún ángel me puede funcionar. O algún alma de algún difunto me puede funcionar. Pero no, el Señor es Dios real, vivo y verdadero. Vamos al segundo aspecto, es que Dios existe en tres personas distintas. Versículo 19 ahí de Mateo 28 dice, en el nombre del Padre, que los bautizasen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas claramente diferenciadas. Ahora escúcheme más, no son manifestaciones temporales. No son roles que cambian con el tiempo, son personas reales, son personas eternas, son personas distintas y lo podemos ver claramente cuando Jesús fue bautizado. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús fue bautizado? Pero si no la recuerdan, la vamos a leer en Mateo 3, 16 y 17. Mateo. Evangelio de Mateo, el capítulo 3, versículo 16 y
el versículo 17. Fue Jesús para ser bautizado. Es la escena que aparece ahí. Y después de que fue bautizado, esto es lo que se presenta. Vea. Y ustedes me van a notar ahí, me van a decir si aparece la Trinidad o no aparece la Trinidad. Ahora, si aparece como alguien real, distinto. Vamos a ver. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Y qué vio? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿de quién era esa voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Aparece la Trinidad ahí o no? Claro, aparece Jesús, aparece el Espíritu Santo y aparece Dios. Un solo Dios verdadero. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. El Hijo es bautizado. ¿Quién habló? El Padre habló y el Espíritu Santo descendió sobre él. Actúan simultáneamente, no por turnos, actuaron simultáneamente. Entonces, esto destruye la idea que hay por allí del modalismo. Esto del modalismo habla de que Dios cambia de forma y también destruye la idea del triteísmo. ¿Cuál es esa idea del triteísmo? Pues que son tres dioses. O sea, que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es un Dios. O sea, son tres dioses diferentes. No, Señor, se destruye esa idea con estos textos. Entonces, ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es que a veces se ha tratado de explicar la Trinidad con el agua y con los diferentes momentos del agua, ¿cierto? Es un poco complicado. O con el huevo, ¿sí? También no alcanza, queda muy corto para poderlo explicar. Esos ejemplos son cortos, además, se quedan cortos, rayan con ser erróneos, además. Más bien, creer lo que la Biblia afirma. ¿Qué es lo que la Biblia afirma? Que Dios existe como en una Trinidad, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque no lo comprendamos completamente, no lo podemos reducir, o sea, a Dios no lo podemos reducir a una lógica humana. Es creer tal cual, como dice la palabra de Dios. Vamos al tercer aspecto que aparece allí, y es que las tres personas son igualmente Dios, como acabé de decir. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No hay jerarquía de esta esencia, sino más bien hay unidad perfecta. ¿Sí lo pueden ver de esa manera? Unidad perfecta. Cuando usted lee Juan 1.1, ¿lo ha leído? Búsquelo. Juan 1.1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Juan 1.1? ¿Qué nos muestra Juan 1.1? ¿Ya? ¿Cierto? Vamos a darle una mirada a algunas versiones para que... Las otras versiones no son para confundirnos. Otras versiones nos ayudan a entender un poco más el texto. Dice una versión, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Bueno, vamos con otra versión. Nueva traducción viviente. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Palabra de Dios para todos. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Si aquí en esta lista me apareciera la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, la última parte aparecería y la palabra era un Dios. ¿Ellos lo ven? A Jesús, no como Dios vivo y verdadero. Lo ven como alguien que fue creado por aparte.
Ojo con eso. Ahora, la traducción en lenguaje actual dice, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y vamos a leerlo en nuestra cita que tenemos ahí, en nuestro texto, nuestra Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién era el verbo? ¿A qué se refiere eso del verbo, la palabra? ¿Quién es ese? Jesús. Y cuando usted sigue leyendo el capítulo 1, va a encontrar que Jesús, por lo menos el versículo 14, si usted va unos versículos más adelante y ve el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que el verbo es ¿quién? Jesús. El verbo es Jesús. Entonces, las tres personas son igualmente Dios. No hay jerarquía de esencia. Aquí hay unidad perfecta. Vemos en Juan 1.1 que ¿qué? Que Cristo entonces es Dios. Cuando usted ve esta escena de Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, vamos buscándola, y usted recuerda esta escena de Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, la escena allí nos muestra de algo que se presentó en la iglesia naciente. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y lo que se presentó en la iglesia naciente era pues que la iglesia estaba fortaleciéndose, la gente creía, veía el testimonio de los hermanos, había mucho creyente y de los que habían venido a celebrar la fiesta del Pentecostés se habían quedado también ahí en Jerusalén y entonces eran muchos los creyentes. De tal manera también nos dice Hechos capítulo 2 también que las personas tenían las cosas en común al punto de que vendían sus propiedades y de lo que recogían lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a cada uno según la necesidad que hubiera de cada uno. Eso era algo muy especial. Nadie les decía, nadie los obligaba. Ellos de todo corazón lo hacían de esa manera. Llegamos aquí al capítulo 3, mira uno de esto, en el capítulo 4, vuelve y dice, se repite, dice que la gente miraba el testimonio de la gente y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cuando llega el capítulo 5, se presentó una escena llamativa. Vamos a mirarla. ¿Qué fue lo que pasó con los hermanos de la iglesia? Hechos, capítulo 5. Dice, bueno, yo les dije que versículo 4 y 5, 3 al 5. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vea lo que dice el versículo 2. Y sustrajo del precio. ¿Y quién sabía? Sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, o sea, cuando ya llega Ananías al grupo, ahí, al culto, digamos, llegó Ananías, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedó a ti? Y vendida, ¿no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras cayó y expiró, y hubo un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Qué vemos ahí en ese texto? ¿Qué está pasando en ese texto? ¿Cómo se refiere Pedro al Espíritu Santo? ¿Lo identifica como qué? Ahí dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. O sea que el Espíritu Santo es ¿quién? El Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando una persona decide negar la divinidad de Cristo o negar que el Espíritu Santo es Dios, eso es igual que negar al Dios verdadero. Hay grupos que niegan al Padre y niegan al Hijo. Solamente les gusta adorar al Espíritu Santo. Pero si lo está negando, eso es una herejía. ¿Sí? Está negando la totalidad de Dios. Hay unas doctrinas que niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Solamente les gusta Jesús. ¿Sí? Y hay otros que dicen, no, yo solamente Dios. Solamente Dios. Jesús no y el Espíritu Santo tampoco. ¿Nos muestra eso así la Biblia por alguna parte? ¿Lo muestra así de alguna manera? Pues por supuesto que no. Entonces cuando se niega la divinidad de Cristo o del Espíritu, es negar al Dios verdadero. Negar que Dios no existe, o negar que el Hijo no existe, o negar que el Espíritu Santo no existe, o que no son Dios, es negar la totalidad de Dios.
el Espíritu Santo y el Hijo no son partes de Dios. No son como un rompecabezas y ellos lo ayudan a armar. No, son el Dios vivo y verdadero. Cada persona es plenamente Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses. El capítulo 1. Hablando aquí de Pablo a la iglesia de Colosas y una situación que se estaba presentando en esa iglesia, hablando acerca de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, pero para saber cuál Él es al que se está refiriendo, hay que mirar los versículos anteriores. Vamos a mirar el versículo anterior a ver cuál es ese Él. ¿Cuál es ese Él? Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Conéctelo ahí, versículo 14. Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15. Él es la imagen. ¿Quién es la imagen? El Hijo. O sea que Jesucristo es ¿quién? ¿Cierto? O sea que es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de todo el cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Cristo, habitase ¿qué? Toda plenitud. Jesucristo es Dios y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Jesucristo es Dios. Alguna vez en Juan capítulo 8 Jesús habló del mismo diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. El Padre y yo uno somos. Recuerda cuando estaba parado al frente de Poncio Pilato, luego al frente de Herodes, y le preguntó, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué respondió Jesús? Que se rasgaron las vestiduras. ¿Qué respondió Jesús? Tú lo has dicho. Y después dijo, yo soy. Eso fue de locos ahí en el grupo de gente que había. Se rasgan, ¿cómo así? Este simple hombre dice que Él es el Mesías y que Él es Dios. Por supuesto. Él es Dios y nunca negó, nunca tapó, nunca le ocultó a nadie que Él es Dios. Siempre lo dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la puerta, soy la fuente de agua viva, soy salvación, la resurrección, la vida. Pero pues mucha gente lo niega y pelea. Y le abre la Biblia y le muestra, vea que sí es cierto, pero le muestra un solo versículo. Pregunto, ¿reconoce a Cristo como Dios verdadero? ¿Usted se reconoce a Cristo como Dios verdadero? A veces cuando va a orar no sabe cómo referirse. ¿Cómo hago? Dios verdadero. ¿Depende del Espíritu Santo como persona divina? ¿Usted sí depende del Espíritu Santo? Porque cuando Jesús ascendió, ¿qué dijo? En Juan capítulo 14. Me iré y enviaré otro. Pero no es otro diferente, no. Ese otro ahí es otro con mis mismas características y ese otro es el mismo Dios, es el Espíritu Santo que voy a enviar para que esté con vosotros y no solamente va a estar con vosotros, sino en vosotros. Depende usted del Espíritu Santo. ¿Cuántos versículos en la Biblia nos hablan en el Nuevo Testamento de que debemos depender del Espíritu Santo? De que debemos andar en el Espíritu Santo. De que debemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Eso es igual que decir que ¿quién controla nuestras vidas? Que Dios controle nuestras vidas. Vamos al cuarto aspecto. La Trinidad es central en la vida cristiana, amados hermanos. La Trinidad es central en la vida cristiana. Y seguir ahí en el mismo versículo de Mateo 28, que es el texto central, versículo 19, bautizándolos en el nombre, perdón, en el nombre. Esta parte del bautismo, usted que ha sido bautizado, bíblicamente, ¿no? Bíblicamente, y bíblicamente no es de bebé, porque ese no es bíblico, bíblicamente. El bautismo identifica al creyente ¿con quién? Con Dios. Identifica al creyente con Dios. Y nos introduce a una relación con la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo
¿Y Dios? Espíritu Santo. Entonces nuestra vida cristiana es ¿a quién? Hacia el Padre. Claro. Nuestra vida cristiana es ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y nuestra vida cristiana es en quién? En el Espíritu Santo. ¿Sí logramos verlo? Hacia el Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo. Por ejemplo, oramos al Padre en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. La salvación es igual, es una obra coordinada. ¿Quién la planea? El Padre. ¿Quién la ejecuta? El Hijo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? La aplica. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence. ¿Sí? Nuestra relación con Dios no es genérica. Nuestra relación con Dios es trinitaria. Llega cierta persona a una librería, yo estaba en esa librería, una librería cristiana, y pregunta lo siguiente: necesito que me venda una Biblia, pero que no sea trinitaria. No sé dónde la iba a encontrar. Y no sé finalmente si llevó una Biblia o no la llevó. Pero gente lucha con la doctrina de la Trinidad. Y aquí no estoy hablando porque la doctrina de Jesús tiene unos tomos que se han escrito para explicarlo. Estamos tratando de explicar lo más sencillo posible para que usted no tenga en su mente un Dios con D minúscula, que usted ha acomodado a Dios, usted en lugar de usted acomodarse a Dios, sino que pueda ver al Señor revelado en la palabra como Él mismo se revela, y eso transforme lo que cree, lo que vive y como usted adora al Señor. Entonces nuestra relación con Dios no es genérica, es trinitaria, porque muchos hoy día dicen creer en Dios, pero no creen en el Dios bíblico, y eso sí es cierto. Usted habla con personas afuera, y hay uno que le diga que no cree en Dios, no, todos le dicen que creen en Dios, el promedio, ¿no? Digamos, promedio, más del 90%, de otros dicen que sí creen en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿creen en un Dios bíblico? No, creen en un Dios con D minúscula que se han colocado ahí en su cabeza, que tolera el pecado, que no confronta nada, que los deja vivir la vida que quieran, que crean en Jesucristo, no crean en Jesucristo, igual usted va a ir al cielo. No, mentira, totalmente, eso no es un Dios bíblico, eso no es un Dios bíblico. Y los errores más comunes en esto para la gente así es: Jesús no es Dios. ¿Sí? Simplemente le dicen, no, es que Jesús no es Dios. Y le hablan a uno del Espíritu Santo y le dicen, el Espíritu Santo es simplemente una fuerza o una energía, como la energía eléctrica. Así le hablan a uno. Entonces no lo ven como Dios. Y le dicen además, da igual como vea a Dios. ¿Sí es cierto? ¿Será que da igual como veamos a Dios? Llámelo como quiera. O sea que si una persona lo quiere llamar a esto Dios, entonces está bien. Porque esa es la otra, que eso sí hace años que salió, que cada uno somos, además ni siquiera tenemos que buscar a Dios, porque cada uno somos dioses. Peor todavía, es más, mire, hasta sale una canción llamada cristiana y dice que veo a Dios en todo. O sea que usted tiene que tener cuidado porque esa sí ya puede ser Dios. ¿Sí? ¿Eso es así? ¿Eso es cierto? Así es que lo coloca la Biblia. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, entonces usted va y dice, oiga, ¿verdad? Tengo que pararme de acá de esta silla porque es Dios. O usted mismo va a decir, no, pero ¿verdad? Yo soy Dios. Y sí, un famoso predicador habló de eso, y pues predicadores que están en la pantalla grandísima en muchos países, y él dice que nosotros seríamos Jehová Junior. ¿Sí? Mi hijo Juanito, mi hijo Daniel, le pueden decir Juan Junior, porque es hijo de Richard, ¿cierto? Entonces, como somos hijos de Dios, entonces somos ¿qué? Dios Junior. No, señor, nada de eso. Nada de eso, eso es equivocado, eso es una doctrina que no tiene nombre. Entonces no da igual cómo veamos a Dios, como usted lo quiera llamar y como usted lo quiera ver. La forma que usted le quiera dar, el pensamiento que usted quiera tener. No, señor, no da igual. Creer mal sobre Dios es igual a adorar a un Dios falso. Creer mal sobre Dios es igual a adorar un Dios falso. Y no necesariamente porque se postre la persona ante una imagen.
No, simplemente hay personas que están en círculos llamados cristianos y tienen una idea equivocada de Dios, entonces adoran a Dios, viven un cristianismo superficial que no confronta, equivocado, una vida totalmente desordenada porque no ven al Dios vivo, no ven al Dios verdadero, y cuando no veo al Dios vivo, no veo al Dios verdadero, es igual a estar viendo a un Dios falso y creyendo que estoy adorando al Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué tiene que ver el Evangelio con la Trinidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la Trinidad? ¿Es que tenemos una diapositiva muy relacionada con eso? ¿No? Bueno. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la Trinidad? Pues que la salvación es trinitaria. Escúcheme bien. Que el Padre escoge y envía. Que el Hijo, ¿qué hace? Muere y resucita. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Regenera y transforma. Ah, o sea que la Trinidad sí participa también en la salvación. ¿Sí lo habían visto de esa manera? El Padre escoge y envía. El Hijo muere y resucita y el Espíritu Santo regenera y transforma. No podemos separar el Evangelio de la Trinidad. No, de ninguna manera podemos separar el Evangelio de la Trinidad. No, no podemos separar el Evangelio de la Trinidad. No podemos vivir nuestras vidas independientes como creyentes de que Dios existe como el Dios vivo y verdadero y existe en una Trinidad. Como el Dios vivo y verdadero y que existe como una Trinidad. ¿Qué decíamos hace un momento? El único Dios verdadero se ha revelado como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, y conocerle así como Dios se ha revelado. Escúcheme bien, amados hermanos, eso no es opcional. O sea, eso no es una opción que nos está colocando, es esencial. Tiene que ser para poder vivir una fe bíblica y una adoración correcta. Pero vivimos nuestra vida cristiana, vuelvo y repito, independientes de lo que realmente es Dios, porque de alguna manera hemos sido influenciados por la doctrina del concepto filosófico de que esto apenas es una invención teológica, o que es muy complicado, o que es un tema secundario, o que realmente si no me lo explican con el huevo, con el agua o con algo, no lo voy a entender, pero la palabra de Dios no nos llama a que lo veamos de esa manera, sino a que creamos que exactamente es así. Dios existe como una Trinidad y esto define cómo creemos, vuelvo y repito, fe bíblica, cómo adoramos, cómo vivimos. Y eso es lo que les pregunto en esta mañana. ¿Cómo es que ha estado creyendo usted? ¿Cómo ha estado creyendo? ¿No le pasa que a veces usted como creyente se ha hecho una idea de un Dios totalmente diferente a lo que está en la Biblia? Pero nos llamamos creyentes. Pero es una idea de un Dios diferente. O sea, otra vez, un Dios al que usted puede manejar. Y así le gusta a la gente. Un Dios al que ellos pueden manejar. ¿Cómo está adorando usted? Pues déjeme decirle que siempre pensamos que adorar está destinado a un momento y un lugar. Pero no es un momento y es un lugar, es de vida diaria. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué podemos decir en conclusión? ¿Está adorando usted a Dios correctamente? ¿Sí está adorando usted a Dios correctamente? ¿O se ha inventado un Dios a su manera? ¿Qué podemos decir en conclusión además? Afirma la divinidad de Cristo. Nuestra salvación depende de ¿quién? El Señor. ¿Usted vive en dependencia del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo no es energía, es Dios obrando en cada uno. Nosotros no estamos llamados solamente a creer en algo espiritual, estamos llamados a conocer al Dios vivo y verdadero como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y solo así es que Dios salva. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y los invito a que las hojitas de la tercera lección de hoy la completen.
la completen. Es fácil de ir completando mientras vamos explicando el sermón y fácil de ir completando mientras usted puede ir viendo las diapositivas. Colóquese de pie, vamos a orar. Colóquese de pie, por favor. Señor, oramos en esta mañana y te damos gracias porque tú eres un Dios real, un Dios verdadero y te has revelado en tu palabra como Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos llamas a que conocerte así de esa manera como está revelado en la palabra es esencial para vivir una fe bíblica y una adoración correcta. Estudiar este aspecto no es un tema secundario, no es algo que el hombre se inventó. Está en tu palabra, te has revelado de esa manera y defines de esta manera cómo es que creemos, cómo adoramos, cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, porque podemos conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que en ella hay respecto a este tema y a otros está de lo más claro que pueda haber. Gracias, Señor, por esta mañana, por cada uno de los que hemos podido participar de esta enseñanza y que la podamos aplicar, descansar y que nos lleve el entender esta parte de tu existencia como Trinidad, nos lleve a vivir una vida que realmente te exalta y te honra, más conscientes de lo que eres y como hemos visto en los dos sermones anteriores y como obras. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, amados hermanos, siéntese, por favor. Y vamos a colocarle.